un sacerdote que dejó huellas en mis entornos. Biografía del cardenal Raúl Silva Enríquez, el pastor del pueblo. El 27 de septiembre de 1907 nació en Talca, Chile, Raúl Silva Enríquez, un hombre que, con el tiempo, sería conocido como una figura clave en la historia de Chile, no solo por su papel dentro de la Iglesia Católica, sino también por su incansable lucha social y su compromiso con los más vulnerables. Fue el 10º de 11 hijos de una familia profundamente cristiana, cuyo amor por la fe y la justicia moldeó desde temprano su carácter y su vocación. Primeros años y formación. Desde joven, Raúl mostró una sensibilidad especial por los problemas sociales. Sus padres, profundamente devotos, inculcaron en él valores de servicio, humildad y empatía hacia los demás. En 1923, ingresó al Seminario de los Salesianos en Concepción, donde comenzó a trazar el camino que lo llevaría a ser sacerdote. Ordenado en 1938, continuó su formación en Italia, donde obtuvo el título de doctor en Derecho Canónico, una preparación que le serviría para enfrentar los desafíos sociales y políticos que marcarían su vida. Compromiso con los más necesitados. El retorno de Silva Enríquez a Chile marcó el inicio de una serie de obras sociales que cambiarían la vida de miles de personas. Desde su posición dentro de la Iglesia, organizó el Congreso de Religiosos de Chile en 1953 y fundó el Instituto Católico de Migraciones en 1955, con el objetivo de ayudar a quienes buscaban una nueva oportunidad de vida en el país. En 1957, dio un paso más allá al organizar y presidir Cáritas Chile, una institución clave en la lucha contra la pobreza. Ese mismo año, fundó el Instituto de Viviendas de Cáritas, que contribuyó significativamente a la construcción de viviendas para familias de escasos recursos. Este esfuerzo reflejaba su profundo compromiso con la dignidad humana, la justicia social y el desarrollo integral de las personas. El llamado del Papa Juan XXIII. El 25 de mayo de 1961, la vida de Silva Enríquez dio un giro inesperado. El Papa Juan XXIII lo nombró arzobispo de Santiago, una decisión que sorprendió a muchos, pues no se le consideraba entre los favoritos para suceder al cardenal José María Caro. Sin embargo, su designación marcó el inicio de una etapa de gran relevancia tanto para la Iglesia chilena como para la sociedad del país. Solo un año después, en 1962, el mismo Papa lo nombró cardenal, otorgándole el capelo cardenalicio el 19 de marzo de ese año. Desde este momento, Silva Enríquez se convirtió en una figura clave no solo dentro de la Iglesia, sino también en la vida pública de Chile. En 1962, el cardenal Raúl Silva Enríquez dio a conocer la voluntad de la Iglesia de llevar a cabo una reforma agraria en los terrenos de su propiedad. La medida buscaba mejorar la calidad de vida de quienes trabajaban la tierra y vivían en situación de vulnerabilidad social y laboral. La voz de los desamparados en tiempos de crisis. Durante sus 20 años como arzobispo de Santiago, Silva Enríquez enfrentó uno de los periodos más complejos de la historia de Chile. La década de los 60 y 70 estuvo marcada por profundas demandas sociales, polarización ideológica y la sombra de la Guerra Fría. En este escenario, el cardenal no se refugió en la neutralidad, sino que asumió una postura firme a favor de la justicia, la dignidad humana y el diálogo. Cuando en 1973 ocurrió el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende e instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet, Silva Enríquez se convirtió en un defensor incansable de los derechos humanos. Fundó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que más tarde se transformaría en la Vicaría de la Solidaridad, una institución fundamental para la protección de las víctimas de la represión y sus familias. Su valentía lo llevó a confrontar a los poderes políticos y militares, exigiendo justicia y respeto por los derechos humanos en un contexto donde muchos guardaban silencio por miedo. Silva Enríquez nunca dejó de alzar su voz, convirtiéndose en un refugio de esperanza para quienes sufrían. El sueño de un Chile justo. El compromiso del cardenal Silva Enríquez con la justicia no solo quedó plasmado en sus acciones, sino también en sus palabras. En su texto Mi sueño de Chile, expresó su anhelo por un país donde todos pudieran vivir con dignidad. Quiero que en mi país todos vivan con dignidad. La lucha contra la miseria es una tarea de la cual nadie puede sentirse excluido. Quiero que en Chile no haya más miseria para los pobres. Que cada niño tenga una escuela donde estudiar. Que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud.
que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia. Estas palabras, llenas de humanidad y esperanza, sintetizan el espíritu de un hombre que dedicó su vida a construir un Chile más justo y solidario. El cardenal de rodillas, el gesto que salvó a Chile y Argentina. Era 1978, y el aire en Sudamérica se sentía denso, cargado de tensiones que parecían estallar en cualquier momento. Chile y Argentina estaban al borde de una guerra por las islas del Beagle. En ambos países, dictaduras militares reforzaban sus fronteras y encendían la llama del nacionalismo. Las escuadras navales estaban listas, los soldados marchaban, y la sombra del conflicto caía sobre dos naciones hermanas. Pero en medio de esa oscuridad, se alzó la figura del cardenal Raúl Silva Enríquez, un hombre dispuesto a jugarse hasta la última carta por la paz. Un desafío contra el tiempo. Aquel agosto, el cardenal Silva Enríquez partió a Roma con una doble misión. Por un lado, asistiría al cónclave para elegir al sucesor del fallecido Papa Pablo VI. Pero en su corazón latía con fuerza otra preocupación: evitar una guerra que se volvía inminente. Silva Enríquez sabía que la diplomacia estaba fracturada, que las palabras no serían suficientes para frenar la ambición de los militares argentinos ni la presión de la dictadura chilena. La única esperanza era apelar a una figura con autoridad moral indiscutible, el Papa. Desde el primer momento, su lucha no fue sencilla. Se encontró con la oposición del nuevo nuncio apostólico en Chile, Monseñor Ángelo Sodano, quien veía la intervención papal como una intromisión indebida. A pesar de esto, el cardenal no se dejó intimidar. Con valentía, comenzó a tender puentes con la Iglesia argentina, el episcopado boliviano y los representantes peruanos, entendiendo que una guerra con Argentina podía desatar un conflicto mayor en la región. Una carta para el Papa. En Roma, Raúl Silva Enríquez logró lo que parecía imposible: reunir a los cardenales argentinos, incluyendo a Raúl Primatesta y Juan Carlos Aramburu, para redactar juntos una carta dirigida al Papa recién elegido, Juan Pablo I. En esa misiva, imploraban su intervención para frenar la guerra. No había tiempo que perder, y la urgencia de la situación pesaba en cada palabra escrita. Sin embargo, cuando el cardenal intentó concertar una audiencia con el nuevo pontífice, se encontró con un obstáculo inesperado. Desde la Casa Pontificia, le informaron que no sería posible reunirse con el Papa sino hasta finales de septiembre. Para entonces, el conflicto podría haber estallado. Silva Enríquez sabía que debía actuar, y decidió hacer lo impensable: hablar con el Papa durante la ceremonia de entronización, frente a los ojos del mundo. Un gesto de amor en la ceremonia solemne. El 3 de septiembre de 1978, en la Basílica de San Pedro, se celebraba la entronización de Juan Pablo I. En aquel momento, cada cardenal debía arrodillarse ante el nuevo Papa para jurar obediencia. Este acto, que no debía durar más de 10 segundos, se convirtió en la oportunidad que el cardenal Silva Enríquez necesitaba para rogar por la paz. Cuando llegó su turno, don Raúl se arrodilló ante el pontífice. Pero, en lugar de una breve promesa de fidelidad, comenzó a hablarle con intensidad. Sus palabras eran una súplica cargada de dolor y esperanza. Mientras otros cardenales esperaban su turno, el cardenal chileno permanecía allí, de rodillas, explicando la gravedad de la situación entre Chile y Argentina, implorando la intervención papal como única vía para evitar un desastre. Los encargados del protocolo estaban molestos, las cámaras de televisión captaban la escena, y el Papa escuchaba con rostro serio y concentrado. El tiempo pasaba, pero don Raúl no se detenía. Sabía que ese era el momento crucial, el último recurso. Finalmente, el Papa le prometió considerar la solicitud. Ese gesto, nacido del coraje y la fe del cardenal, marcó un punto de inflexión. Poco después, se nombró al cardenal Antonio Zamoré como mediador, y en diciembre de ese mismo año, cuando la guerra parecía inevitable, la intervención papal logró detener el conflicto. El precio de la paz. El Papa Juan Pablo I falleció inesperadamente el 28 de septiembre, apenas 33 días después de ser elegido. Sin embargo, su decisión de aceptar la mediación sentó las bases para que su sucesor, Juan Pablo II, consolidara los esfuerzos de paz. Gracias a esta intervención, Chile y Argentina evitaron una guerra que habría traído muerte, destrucción y un dolor incalculable para ambas naciones. Pero nada de esto habría sido posible sin la valentía del cardenal Raúl Silva Enríquez, quien se atrevió a romper protocolos,
enfrentarse a la oposición y actuar con una audacia movida por el amor a su pueblo. Un legado de esperanza. El gesto del cardenal, arrodillado ante el Papa, fue más que una súplica. Fue un acto de fe en la humanidad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y el diálogo. Aunque la historia a menudo omite detalles como este, su valentía salvó vidas y evitó una tragedia. Hoy, 40 años después, recordamos con gratitud a don Raúl Silva Enríquez, un hombre que no temió alzar su voz por la paz. Su ejemplo nos invita a creer en la fuerza del amor, la justicia y la convicción de que siempre hay un camino hacia la reconciliación. En cada acción suya, se manifestó el profundo deseo de construir un mundo mejor, uno en el que la guerra nunca sea la respuesta. Y así, el cardenal de rodillas salvó a 2 naciones. Un legado imborrable. La obra del cardenal Silva Enríquez trascendió su tiempo. Su capacidad para unir a las personas en torno a los valores de justicia, caridad y dignidad humana lo convirtieron en una figura respetada y admirada por creyentes y no creyentes por igual. El día de su funeral, miles de personas salieron espontáneamente a las calles de Santiago para despedirlo. Con lágrimas y cánticos, corearon: Raúl, amigo, el pueblo está contigo. Esta manifestación fue el testimonio más puro del impacto que Silva Enríquez tuvo en el corazón de los chilenos. No solo fue un líder religioso, sino un verdadero pastor del pueblo, alguien que nunca dejó de luchar por los más necesitados, incluso en los momentos más oscuros de la historia del país. Reflexión final. El cardenal Raúl Silva Enríquez nos dejó en 1999, pero su legado vive en las instituciones que fundó, en las vidas que tocó y en los corazones que inspiró. Su vida fue un ejemplo de fe en acción, de cómo el amor al prójimo puede transformar realidades y de cómo la esperanza puede ser un faro en tiempos de adversidad. Hoy, más que nunca, sus palabras y acciones resuenan como un llamado a construir una sociedad más justa, solidaria y humana. Porque, como él mismo demostró, la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en el servicio a los demás y hacer de nuestros entornos más llevaderos. Debido a su obra hoy lo recordamos y lo reconocimos como un grande que dejó huellas en mis entornos. Hasta la próxima y no olvides reconocer nuestros personajes dejando un me gusta y dejando un comentario.